Hola, soy la IA del ingeniero Luis Aníbal Mora García, director general de HAL Logistics Group. Bienvenidos a la semana de la logística 4.0. Hoy vamos a anunciarles 3 grandes lanzamientos. IA, déjame hacer mi trabajo. Ya está a la venta el nuevo libro Industria y Logística 4.0, autoría del ingeniero Luis Aníbal Mora García en su versión PDF. La cadena de abastecimiento y el sector de la logística debe adaptarse a estas innovaciones e incorporarse a la nueva logística que revoluciona la manera de producir, almacenar y vender a los nuevos clientes. La 7ª edición del mes de agosto de la revista digital Industria y Logística 4.0 ya está aquí con artículos exclusivos como la entrevista que le hizo la Corporación Colombiana de Logística a ChatGPT y mucho más. Ya tenemos las fechas oficiales del 4º Congreso Internacional Online de Supply Chain 4.0 con conferencistas internacionales el 8 y 9 de noviembre. Si te registraste para estar en la Semana de la Logística 4.0, automáticamente estás registrado en el Congreso. Adelante, Felipe, bienvenido y bien pueda su presentación. Y esa era la inauguración e introducción de nuestro evento con la primera videoconferencia. Un orgullo tenerlo acá, que nos va a hablar un tema que es el futuro de los próximos, Felipe, si nos toca la edad de ver esta maravilla de la aplicación de la inteligencia artificial en la que donde mucho está asustado, y usted es responsable de este tema. Adelante. Y no solo ya lo estás viendo, y ya ahorita te va a mostrar y se los voy a mostrar porque esto ya está implementado. Muchos piensan todavía que esto es el futuro, y esto no es el futuro, esto es el presente, y es más, el que no esté montado en el presente está quedado como tal. Entonces, primero felicitarte, Luis, o sea, qué espacio tan interesante el que has armado. Qué bueno poder compartir información, qué bueno que, digamos, que diferentes expositores podamos hablar, porque esa es la idea. La idea es aportar valor. Desde que podamos aportar valor, esto es diferente para todos. Entonces, gracias por este espacio y gracias por todas las charlas, conferencias y todo lo que estás cuadrando, que de verdad eso es aportarle a la comunidad. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Digamos que yo soy Felipe Hernández, soy cofundador de ATAP. Vengo hablando de este tema de inteligencia artificial en la cadena de suministro hace aproximadamente unos 6 años. Se dirán, hace 6 años, ¿por qué estaba hablando de esto? Sí, pues porque nos habíamos adelantado un poco a lo que iba a pasar. Y les puedo decir que hace 6 años la gente no entendía qué era esto. Todavía no se hablaba de inteligencia artificial y mucho menos en la cadena de suministro. Por ende, hemos entendido muchos dolores, problemas, retos que tienen las diferentes organizaciones y esto lo hemos llevado a lo que hacemos actualmente nosotros en DATAP. ¿Y qué es DATAP? Voy a contar qué es DATAP como tal y qué es lo que venimos haciendo. DATAP somos una startup, somos 100% colombianos, todo el desarrollo es de origen colombiano y básicamente lo que hacemos es transformar datos en ahorros de tiempo y de dinero en la cadena de suministro. Nosotros actualmente trabajamos con empresas que viven preocupadas por los desabastecimientos, que a la final no les permiten generar una nueva venta, o empresas que están llenas de inventario que no está rotando y a la final sí está afectando esos flujos de caja, o empresas que tienen manualidades extremas en hojas de cálculo en su cadena de suministro, que no les permite tener el costo de oportunidad de la información de tomar decisiones concretas e inteligentes en el momento que lo necesitan. ¿Con qué hacemos esto? ¿Con qué ayudamos a responder estas preguntas de negocio que a la final es lo que entrega nuestra plataforma? Con inteligencia artificial. No nos gusta hablar mucho de inteligencia artificial porque hoy en día todos quieren hablar de inteligencia artificial y asusta mucho. Pero sí nos gusta hablar de los resultados concretos que entregamos. Y esos resultados nuestros clientes los empiezan a ver en cuestión de semanas. Nuestras implementaciones, como ya es un producto, no es un tema consultivo, están alrededor entre 6, 8, máximo 10 semanas para que ustedes puedan visualizar concretamente los resultados. Y para decirle a Luis, todas estas empresas ya están montadas sobre esto. Ya tienen analítica en su cadena de suministro para optimizar todo su módulo de ranking, todo su módulo de portafolio, pronóstico de la demanda, todo el tema de inventario, pronósticos de materias primas, administración de la escasez, distribución del inventario como tal en los diferentes, o nivelación de inventario. En fin, ya hay muchas empresas que están montadas en esto en Colombia. De hecho, creo que Colombia es uno de los pioneros en estos temas. ¿Por qué? Pues porque estamos liderando como todo el tema de tecnología e inteligencia artificial. Sin embargo, ya estamos exportando. DATAP hoy en día está en Perú. Ya tenemos DATAP Perú. Abrimos Chile, Panamá, México y estamos también entrando al mercado americano. Entonces, esto ya no solo está en Colombia, sino ya estamos expandiéndolo a diferentes países.
Y hay muchas que ya también están empezando a hablar de inteligencia artificial, que eso es bueno, y de inteligencia artificial en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es saber que esto es el futuro, que las empresas tienen que montarse en este tipo de tecnologías para poder tomar mejores decisiones en lo que están haciendo actualmente. Y para comenzar nuestra charla, a mí me gusta mostrar este video. Y este video, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra como tal que era una cadena de suministro antes del 2019, que como la ven era una cadena de suministro, lo vuelvo a poner, totalmente lineal. O sea, no teníamos tantos problemas como los tenemos hoy en día. Y cómo es la cadena de suministro posterior al 2019, posterior a todo lo que vivimos de pandemia, que se convirtió en cadenas de suministro totalmente irregulares, atípicas, con mucha incertidumbre, con mucha variabilidad, que a la final lo que nos lleva es a entender que no había o no hay marineros buenos entrenados en mares calmos. Hay muchas personas de cadena de suministro que sabían manejar la cadena de suministro antes del 2019, pero hoy en día sufren de grandes retos para poder operar la que tienen actualmente. Y es por esto, porque el mundo nos cambió. El mundo cambió la cadena de suministro. La cadena de suministro ya no es igual que antes. La cadena de suministro necesita nuevos temas para poder, obviamente, llegar a los niveles que las empresas están buscando. Entonces, partiendo de esto, les voy a contar mi agenda, qué es lo que vamos a charlar hoy. Si tienen preguntas, como estábamos hablando ahorita con Luis, pueden hacerme las preguntas y la idea es que podamos conversar. Lo que vamos a hablar es por qué es importante una cadena de suministro eficiente en el contexto empresarial, qué es el triángulo de cadena de suministro, que esto ha tomado mucha relevancia porque el triángulo de cadena de suministro se empieza a alinear con datos en diferentes áreas y digamos que a través de analítica, que es Supply Chain Analytics o analítica en la cadena de suministro, que resuelve Supply Chain Analytics y qué necesitamos para implementarlo. Y un plus que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un demo de la plataforma Data para que la puedan ver y puedan ver cómo se entrega este tipo de información, que muchas veces es como un secreto, como un recelo, como nadie entiende, oye, ¿esto cómo me lo van a entregar? ¿Qué es eso de inteligencia artificial en la cadena de suministro y cómo a la final cómo llega? Pues digamos que hoy en día se los voy a mostrar. Ahora bien, empezamos a hablar de temas y es que, no sé si les pasa a ustedes, pero la mayoría de cadenas de suministro tienen una urgencia total. Todo es urgente. Y ahí es cuando empezamos a ver que hay algo mal en el proceso. Yo molesto mucho a mis prospectos cuando les digo, ustedes no son de cadena de suministro, ustedes son un cuerpo de bomberos. Están todo el día apagando incendios, corriendo por toda la organización, ayudando a ver qué es lo que tienen que apagar y a la final no están siendo estratégicos. Y eso no debe ser así. Ustedes, hoy en día la cadena de suministro es un área completamente relevante para la operación. Ya no es un área de soporte, ya no es un área de apoyo, es un área estratégica. Y desde ahí deberían estarse tomando decisiones estratégicas. Entonces, por esto no puede ser algo como tal que a la final esté apagando incendios. Y esto es la radiografía de algo que vemos hoy en día. Y es que tenemos cadenas de suministro súper robustas que mueven muchísimo dinero, pero a la final estamos moviéndolas con una hoja de cálculo o con un Excel o con herramientas que no son suficientes y esto lo tenemos que cambiar. Y por eso es que entra la inteligencia artificial a apoyarnos en todo lo que estamos haciendo actualmente. Ahora bien, palabra, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué tenemos que a la final tener cadenas de suministro eficientes? Porque hoy en día tenemos clientes que son muy exigentes. A la final tenemos, digamos que consumidores que necesitan su producto en el momento justo, en la cantidad adecuada, y si no les cumplimos, pues a la final tenemos grandes problemas. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Y se nos pueden ir a la competencia o a la final nos podemos multar a nosotros como proveedores. Y eso lo veo yo con muchos prospectos hoy en día y es que me dice, venga, de mis mayores dolores que tengo es que no estoy cumpliendo los niveles de servicio de las grandes cadenas. Y a la final esto me está costando dinero. Entonces esto, digamos que tenemos que lograr cubrirlo y tenerlo soportado. Reducir costos. No sé si a ustedes les pasa, pero una de las palabras que más me repiten hoy en día mis prospectos es disminuir capital de trabajo. Todos quieren disminuir capital de trabajo. ¿Y cómo lo hacen? Pues digamos que sí hay formas para hacerlo y ahorita les voy a contar unas, pero pues digamos que tenemos que ahí empezar a articular indicadores desde la planeación, después de todo el tema de inventarios, tenemos que obviamente maximizar como tal el servicio para que digamos que podemos impactar y vender mucho más, pero disminuir el costo para impactar nuestro EBITDA. Y bueno, en fin, ahorita les voy a contar. Pero este tipo de herramientas ya nos permiten reducir costos. ¿Para qué? Para generar rentabilidad. Tener ventajas competitivas.
La cadena de suministro es donde se está generando la mayor ventaja competitiva de las empresas. Ya no son en los productos, ya no son en los precios, es la cadena de suministro. Y si ustedes empiezan a leer esto, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ahí es donde está el valor. Tenemos que tener cadenas de suministro eficientes para de verdad generar grandes ventajas competitivas. Tenemos que tener ambientes colaborados. Por eso les decía ahorita lo que hace Luis de poder compartir información, eso mismo tenemos que empezar a hacerlo en nuestras organizaciones y en las cadenas de suministro. Ya no basta con poder organizar nuestra información y tener los datos para nosotros. Tenemos que empezar a compartir datos con nuestros colaboradores o nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque la idea es que se puedan preparar para nosotros, que puedan cumplir nuestros fill rate, que a la final no me permitan quedarme desabastecido para que yo también le pueda cumplir a mi cliente. Entonces, tenemos que tener ambientes colaborados, ya se está haciendo con ambientes colaborados. La idea es que se pueda consolidar esa información también para evitar todo el tema de efectos látigo. Y por último, gestión de riesgo. Ustedes no se imaginan el riesgo que existe en la cadena de suministro cuando operamos información en hojas de cálculo. Son procesos manuales o nos podemos estar quedando desabastecidos o estamos generando compras por millones de dólares en un Excel. Eso es un riesgo gigante que muchas organizaciones no lo están viendo. Y hoy en día es algo que, digamos que nosotros levantamos la mano para, en gestión de riesgo, decirles pilas con esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que les da miedo sacar la información. Y eso es algo que me pasa, digamos que en muchas empresas dicen, no, es que aquí no podemos extraer información por gestión de riesgo. Yo les digo, pero ustedes no pueden extraer información como tal, pero sí están operando la información en una hoja de cálculo donde no tienen el control de ella, donde el planeador o el comprador puede estar comprando millones de dólares y tampoco lo están monitoreando. Entonces, ahí sí hay riesgos, no por sacar la información y poderla tener en ambientes controlados seguros. El riesgo está en los procesos manuales que también tenemos que, obviamente, estar cubriendo. Y aquí entramos para mirar todo el tema de triángulo de cadena de suministro, que era lo que les contaba, que esto es algo que está tomando mucha relevancia hoy en día. Esta terminología viene desde hace años. Sin embargo, hace años no había la tecnología para poderla hacer. Y la tecnología era que les permitiera alinear a estas tres áreas que son claves del negocio. Es el área de ventas, que es nuestro servicio, pues el área de servicio, que al final es el área que necesita un gran portafolio de productos en unos tiempos de entrega excelentes, con una gran flexibilidad, que a la final tener también un portafolio muy amplio y diversificado, que a la final se puede tener, pero nos impacta nuestra área de operaciones y es costos, que es para tener todo el producto que el cliente o que ventas necesita, pues tenemos que tener bodegas gigantes, tenemos que estar produciendo muy rápido, tenemos que tener proveedores que a la final también sean muy flexibles, que a la final nos pueden salir costosos, estamos corriendo día a día y esto pues que empieza a impactar también el área de finanzas, que es el área de liquidez, capital de trabajo, que es algo que también hoy hablamos hoy en día, se ha hablado mucho hoy en día. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal? Evitar el desbalance y evitar los cortocircuitos que muchas veces se están generando. ¿Y por qué? Porque cuando estas áreas no están hablando el mismo lenguaje, cada una está hacia su objetivo único, no están hacia el objetivo como tal empresarial. Entonces, ventas quiere lo suyo, operaciones lo suyo y finanzas lo suyo, y ese no es el deber ser. Hoy en día tenemos que unificarnos, balancearnos y a la final poder hablar el mismo lenguaje. Y ese mismo lenguaje, ¿qué es lo que nos lleva? A lo que les decía ahorita, lograr maximizar los servicios y reducir el costo para impactar el EBITDA. Pero cuando tenemos el EBITDA, que para mí siempre o muchas veces es métricas vanidosas, ese EBITDA sin capital o sin cash flow, a la final no nos sirve. Pero cuando tenemos ese cash flow, a la final lo que estamos generando es rentabilidad. ¿Cómo logramos que las empresas así estén vendiendo más, puedan ganar más dinero? O si están vendiendo mucho, pues obviamente ganan muchísimo más dinero. Entonces el objetivo con este tipo de herramientas es que podamos balancear a través de los datos y entregarles, digamos que el mismo lenguaje a cada una de estas áreas para que a la final impactemos los negocios. Entonces esto es un tema clave que me gusta que se lo lleven y que obviamente lo puedan profundizar mucho más porque aquí dice, digamos que un desglose muy alto, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y todas las organizaciones y desde la cadena de suministro, que es donde estamos hablando hoy, tenemos que llevarla, tenemos que ponerla en la mesa. Me ha pasado mucho en los últimos días que es que a la final dicen, oiga, es que gerencia no le está interesando las métricas de cadena de suministro, solo le está interesando ventas porque es que tiene que vender más. Yo le digo, no, ayúdelas a entender esto. Ventas tiene que vender, obviamente es su objetivo, pero si ventas no está vendiendo, ¿usted cómo lo logra desde cadena de suministro optimizar el costo para que puedan ganar más dinero? Entonces esto es algo que se los dejo que se los lleven porque obviamente es algo súper interesante. ¿Y cómo hacemos nosotros o cómo hace este tipo de tecnologías para atacar esto que les acabo de contar?
atacando dolores o pegándole a dolores puntuales que hay en la cadena de suministro, como lo son los bajos niveles de servicio, que puede que no le estemos cumpliendo a nuestros clientes, o lo que llamamos los quiebres de inventario, desabastecimientos o a la final una venta perdida, que eso es a la final, pues digamos que no nos está ingresando dinero. Lo que pasa muchas veces, como tal, con estos desabastecimientos es que empezamos por miedo a comprar más. ¿Por qué? Porque si nos quedamos desabastecidos, la reacción natural que siempre hacen es compre más porque en el mes pasado nos quedamos desabastecidos, pero lo que hacen es comprar más sin saber. Cuando compran sin saber, lo que tenemos son inventarios que no nos rotan. Nos sobreestoqueamos de inventario. ¿Qué pasa cuando nos sobreestoqueamos de inventario y el producto no rota? Afectamos el flujo de caja de la compañía. El dinero está quieto. Y si el dinero no rota, pues a la final empezamos a tener problemas como tal de cash flow y esto no debe pasar. Nuestro inventario debe estar sano. Tenemos que tener un balance entre la oferta y la demanda. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas empresas hoy en día, lo que les mostraba en la gráfica, en las dos gráficas anteriores, es no están planeando bien. Y planear bien es que no entienden cómo hacerlo porque antes lo podían hacer en una hoja de cálculo y la hoja de cálculo les funcionaba. Hoy en día ya una hoja de cálculo no es suficiente. Necesitamos de verdad entender qué es lo que va a pasar. Pero como tenemos múltiples variables, múltiples escenarios, pues tenemos que tener herramientas mucho más avanzadas que nos permitan entender la nueva realidad. Y aquí es donde viene todo el tema de carga manual operativa excesiva. ¿Por qué? Porque esta planeación la estamos haciendo a mano. Y al hacerla a mano, pues tiene esos dos riesgos inherentes que les conté ahorita. El tema del riesgo de que nos podamos equivocar, un cero de más o un cero de menos puede estar impactando todos estos indicadores. Pero el segundo riesgo, y es algo que están viviendo muchas empresas hoy en día, es que el conocimiento está quedando en las personas. Y ustedes se empiezan a dar cuenta que las personas de cadena de suministro ya no pueden ni salir a vacaciones, ya les da miedo ascenderlas porque si las ascienden, pues digamos que quién va a hacer el trabajo. Mucho más miedo es que si se nos van de la compañía. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento. Y al tener el conocimiento e irse o ser ascendidos o salir a vacaciones, pues obviamente empezamos a tener largas curvas de aprendizaje, que ¿qué es lo que nos pasa? Nos cuesta mucho dinero. Y por último, hay mucha información. Y hay información tanto interna como externa que tenemos que empezar a tener en cuenta. Y interna, empezamos a hablar de los building blocks como tal que nos están entregando marketing, la información comercial, la información de, obviamente, de compras, de operaciones, que muchas veces está en silos, tenemos que unificarla. Pero más que esa información interna, tenemos que empezar a entender lo externo. ¿Por qué? Porque la pandemia cambió el entorno. Y si no empezamos a entender el entorno, pues a la final no podemos de verdad entender qué es lo que va a pasar con nuestra organización. Entonces, este tipo de tecnologías ya nos permite entender, obviamente, todo el panorama completo. ¿Y por qué? Porque no podemos resolver los problemas nuevos de la forma vieja. Entonces, estas herramientas que antes nos funcionaban, hoy en día ya no nos están funcionando. Y como no nos está funcionando, nos está costando mucho dinero. Por ende, tenemos que empezar a mirar nuevas alternativas que nos lleven a escenarios diferentes que a la final impacten las organizaciones. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y les voy a mostrar la evolución de la tecnología en el proceso como tal de cadenas de suministro. Entonces hemos tenido una evolución desde 1970 hasta el 2020, donde sí se han venido incluyendo nuevos módulos. Empezamos con planeación de la producción, plan de ventas y operaciones, el S&OP más el módulo de portafolio de producto, el S&OP más todo el tema de colaboración como tal, S&OP más S&OI, que esto es clave y esto es algo que a mí me gusta hablar mucho porque todavía hoy en día se confunden estos dos términos y como para concretarlos, cuando hablamos de S&OE, que es Sales and Operation Execution, estamos hablando de escenarios tácticos, escenarios de 0 a 3 meses. Pero cuando empezamos a hablar de S&OP, son escenarios estratégicos, son 12, 18 meses que nos va a impactar el negocio. Muchas veces hay esta confusión en estas dos terminologías. Y por último, hoy en día estamos hablando de S&OP más S&OI, pero más fuentes exógenas. Y por lo que les decía, el entorno ha empezado a cambiarnos. Y aquí es donde entra cómo el papel de la tecnología nos ha permitido mejorar estos procesos a medida que vayamos avanzando. Entonces, en el 70 todo esto empezó con un lápiz y papel. Fuimos avanzando a la era de las hojas de cálculo, pasamos a los ERPs, forecast como tal, herramientas estadísticas. Hoy en día, en el 2010 empezamos con todo el tema de nube, Big Data, RPAs, Business Intelligence, y hoy desde el 2020, 2023, y yo creo que vamos a durar un par de años más, estamos hablando de Supply Chain Analytics, que es lo que les voy a contar hoy, y adicional, a futuro, vamos a empezar a hablar de una cantidad de nuevas tecnologías que hoy en día no sabemos qué va a pasar, gemelos digitales, computación cuántica. Pero el mensaje aquí es que la tecnología
es la que nos ha llevado a evolucionar los procesos. Y es por eso que nos tenemos que montar en tecnología para al final hacer temas disruptivos, temas innovadores, que no estemos soportando una organización en un Excel que a la final está operado por planeadores. Y esos planeadores, lo que les decía ahorita, pueden estar comprando millones de dólares. Pero al final, pues digamos que están soportando un gran elefante que pueden llevarnos a cometer errores. Entonces el objetivo es que de verdad empecemos a involucrarnos en todo el tema de tecnología. ¿Para qué? Para no tener tanta operatividad. Hay estudios que nos dicen que que en la cadena de suministro hay un 95% de operatividad y un solo 5% de estrategia. Y eso no es el deber ser. Tenemos que tener empresas estratégicas. Y por eso es que Supply Chain Analytics nos da como la vuelta a esto que les estoy diciendo. Nos permite tener un 95% de estrategia y un solo 5% de operatividad. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la información construida para poder tomar decisiones. El proceso operativo de construcción de la información en cadena de suministro cuesta mucho y este tipo de herramientas ya nos permite llegar a otro nivel. Ahora bien, yo voy a entrar específicamente a contarles qué es Supply Chain Analytics y qué se empieza a hacer con este tipo de tecnologías. Supply Chain Analytics o analítica en cadena de suministro es el proceso de utilizar las nuevas tecnologías, esas tecnologías 4.0 que estamos hablando hoy en día, que es Big Data, inteligencia artificial, aquí también podríamos meter IoT, para recopilar información, analizarla, y ya sea datos internos o externos, para procesarlos y tener una visión hacia futuro. ¿Qué es lo que hace Supply Chain Analytics? Y se lo respondo concretamente, es respondernos preguntas de negocio, dándonos una visión hacia futuro de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene este tipo de tecnologías? Que es completamente dinámico. Obviamente va tomando datos periódicamente y va aprendiendo sobre los datos que va tomando. Por ende se va volviendo cada vez más preciso y nos va permitiendo entender qué es lo que pasó con nosotros y qué es lo que va a pasar hacia un futuro. Entonces, ahí es donde les digo que las decisiones dejan de ser subjetivas y pasan a ser estratégicas. ¿Por qué? Porque ya tenemos información relevante para tomar decisiones. Y aquí es donde empezamos a hablar de tipos de analítica. Lo que les decía ahorita, hay analítica descriptiva que nos permite entender el pasado, la diagnóstica, por qué ha pasado esto, la predictiva, qué es lo que va a pasar, la prescriptiva, qué debería ser, y la cognitiva, respuestas a preguntas complejas. Entonces la idea es que podamos empezar a involucrar este tipo de preguntas para generar una mayor eficiencia que impacte nuestras organizaciones. Entonces, esto es lo que nos va a permitir. No va a reemplazar gente, y ahorita más adelante lo va a hablar, que muchas veces dicen, no, es que con esto vamos a reemplazar a toda la cadena de suministro. Le digo, no, eso es mentira, eso no va a pasar, porque la cadena de suministro son áreas estratégicas, no son tan operativas. A la final de la operatividad necesita tener inteligencia humana, y eso es lo que le permite a este tipo de herramientas anidarse a los procesos de cadena de suministro. Esto es una grafiquita que me gusta mucho. Hoy en día lo vemos así. Muchos siguen haciendo con las herramientas tradicionales. Pocos dan el salto. Y estos pocos que están dando el salto se están volviendo totalmente diferenciales. Estos en algún punto van a llegar. Yo digo, la analítica en la cadena de suministro es muy semejante a como éramos nosotros hace 20 años sin el celular. O sea, antes decían, no, ese celular era lujoso, nadie lo va a tener, y hoy en día todo el mundo tiene un celular. Asimismo va a ser la analítica, asimismo va a ser la inteligencia artificial, y no solo en la cadena de suministro, en muchas de las áreas que tengamos nosotros. Listo, entonces las decisiones en la cadena de suministro no deben ser no deben ser subjetivas. A la final no podemos tener subjetividad en nuestras cadenas de suministro. Tenemos que tomar decisiones basadas en datos. Ya hay las herramientas para poderlo hacer. Antes era muy difícil, pero hoy en día la podemos hacer. Debemos tomar decisiones informadas. Debemos quitar esas palabras de muchas reuniones de cadena de suministro donde decían, ¿sabe qué? Yo creo que puede que pase, es muy posible. No, eso no puede pasar hoy en día. Tenemos que tomar decisiones con datos y con datos que a la final nos permitan impactar el negocio. Y ahora bien, ¿qué es lo que nos entrega la cadena de suministro? ¿O qué es lo que entrega Supply Chain Analytics en la cadena de suministro? Preguntas puntuales de negocio. Hoy en día, si han escuchado mucho de ChatGPT, ¿qué es lo que hacemos en ChatGPT? Preguntarle. Y lo que hacemos es preguntarle, y ChatGPT por detrás, ¿qué información tiene? Pues la información de Internet desde el 2020 hacia atrás. ¿Esto qué es lo que trae? La información del cliente
desde la fecha hacia atrás, no es información pública. Entonces, es como si le estuviéramos preguntando a la información del cliente una pregunta puntual para que nos la ayude a responder. Entonces, eso es lo que hacemos como tal con analítica en la cadena de suministro. ¿Y qué preguntas de negocio empezamos a encontrar? Ustedes pueden entender muy bien cuál es su portafolio de productos, digamos que cuáles son los aportes en ingreso, rotación y variabilidad de la demanda, es como tal el ranking, el portafolio profiling o el ranking de sus productos. La demanda, que puedan entender muy bien la demanda de corto, mediano o largo plazo a nivel del SKU o del producto o a nivel de alguna granularidad que le aporte valor o como colaboren con comercial, que es, digamos que eso es súper importante. Entonces, a nivel de categoría, a nivel de centro de distribución, a nivel de zona o a nivel de cliente o a nivel de lo que necesiten, se puede hacer con este tipo de herramientas. Entender muy bien el inventario, cuál es la disponibilidad que tengo en inventario, los puntos de reorden y stock de seguridad dinámicos. ¿Y qué quiere decir dinámicos? Lo que les estaba contando ahorita. Nosotros, o este tipo de herramientas, está en capacidad de entender cuándo montamos orden de compra y cuándo estamos recibiendo la orden de compra del proveedor. Así que medimos los lead time reales, no se basa en lead time negociados. Y como está viendo el futuro, que es la demanda como tal, este tipo de plataformas está en capacidad de anticipar el futuro y anticipar ese punto de reorden. ¿Por qué? Porque el principal objetivo es que no se queden desabastecidos. Y si el proveedor tiene estacionalidades para las entregas, pues a la final lo podemos empezar a encontrar y nos anticipamos nosotros a lo que pueda estar pasando con el proveedor. Y asimismo los stocks de seguridad. Entonces, se definen stock de seguridad por política y se pueden dejar, obviamente se pueden parametrizar todas las reglas de negocio, pero también la plataforma les empieza a sugerir stock de seguridad a nivel de producto para que sepan cómo moverlo o cómo jugar con ese producto. ¿Por qué? Porque muchas veces ese stock de seguridad es mucha plata quieta que estamos dejando sin necesidad. Pero cuando empezamos a sugerirlo, podemos minimizar esos stocks de seguridad. ¿Para qué? Para liberar capital de trabajo, para liberar plata, para liberar producto que se empiece a mover y a la final, pues obviamente son ingresos adicionales. Llegamos a preguntas como, ¿qué tengo que comprar? ¿Cuándo lo tengo que comprar? ¿Y en qué cantidad? Y eso se empieza a definir, digamos que también dinámicamente según la demanda, los inventarios, los puntos de reorden y el stock de seguridad. También podemos identificar cuándo debo reabastecerme por producto de ubicación, factores externos que influyan en la demanda y cómo tengo que balancear el inventario. Entonces, es muy concreto este tipo de soluciones. A la final, que les decía, no son consultivas. Ya tenemos unas preguntas de negocio que se responden. Entonces, si a alguien se siente identificado con un dolor, pues ya sabe qué es lo que tiene que resolver. Al final dice, oiga, yo necesito mi pronóstico de la demanda, qué es lo que me está doliendo, o necesito optimizar mi inventario, o necesito saber qué comprar para al final poder disminuir días de capital de trabajo. Entonces, son temas concretos que este tipo de herramientas obviamente ya nos empieza a responder. Y aquí lo que les decía, voy a hacer rápidamente un demo para que podamos ver cómo se empieza a consumir este tipo de soluciones. Un segundo que aquí voy a... Entonces les voy a mostrar diferentes módulos que hay aquí. El ítem ranking, que es lo que hacen el módulo de ítem ranking. Que ustedes puedan identificar 3 dimensiones de sus productos. ¿Y cuáles son esas 3 dimensiones? Ranking ABC, que puede ser por ingresos o rentabilidad. Ranking FSN, que les ayuda a identificar si un producto se mueve rápido, lento o no se está moviendo. Y ranking XYZ, que nos permite saber si un producto es estable o tiene un comportamiento poco predecible. Gráficamente, ustedes puedan empezar a ver en la parte de abajo cuántos productos tengo en ranking A, B y C, cuántos productos se me mueven rápido, que es fast, slow o no se me están moviendo, o cuántos productos son estables o tienen un comportamiento poco predecible. Y aquí en la parte de arriba empezamos a ver las combinaciones de los F. ¿Y por qué de los F? Porque son los productos que generan mucho más valor. Entonces ustedes pueden encontrar, oye, muéstreme cuál es el producto que más ingresos me está dando, que es una A, que a la final tiene una buena frecuencia, que es un F, y tiene una buena estabilidad. Entonces, estos productos AFX son los productos ganadores, los productos que nunca nos pueden faltar. Son los que nos están aportando ingresos o una muy buena rentabilidad. Y algo interesante que se puede hacer con esto es que ustedes empiecen a identificar estos productos en diferentes ubicaciones. ¿Por qué? Porque estos productos muchas veces, y lo que pasa en la mayoría de organizaciones, es que definen un producto estrella que es transversal a todas las ubicaciones, y esto no pasa. Entonces aquí ustedes pueden identificar, por ejemplo, en Bogotá, cómo se comporta o cuáles son mis productos AFX. Entonces empezamos a ver unos productos AFX. Pero ¿sabe qué? Yo quiero ver en Medellín. Entonces en Medellín empieza a encontrar, oiga, son otros productos totalmente diferentes. Y quisiera ver en Cali. Entonces empieza a identificar muy rápido cuáles son los productos. ¿Para qué sirve este módulo de ranking? Entonces les voy a contar cómo lo utilizan muchas empresas. Primero, depuración de portafolio. Empiezan a identificar cuáles son esos productos N
que no están rotando y a la final son susceptibles a que los podamos depurar como tal. Empiezan a ubicar cuáles son los productos de valor y en las diferentes ubicaciones. Así que empiezan a hacer campañas de marketing dirigidas para potencializar esos productos o potencializar algunos que nos estén moviendo también. Y la tercera es poder hacer estrategias como tal de campañas específicas que a la final les permitan tener un panorama completo y impacten lo que quiere hacer la organización. Entonces, muy rápidamente en este tipo de modelos los identifican y a la final mostrarles aquí pestaña de datos, pueden exportarlos. Toda esta información se exporta a una hoja de cálculo, que es lo que venimos trabajando y pues tienen acceso a toda esa información. Ahora les voy a mostrar que de los modelos más interesantes son los modelos de forecast, y es ayúdenme a entender cómo se comporta mi demanda. Entonces, este tipo de modelos, me faltó contarles que tienen filtros de agregación. Esos filtros de agregación a la final lo que les permite decir, oiga, yo quiero saber cómo se comporta la demanda en un ítem específico o en una ubicación específica, o si aquí tuviéramos cliente, entonces en un cliente específico o en algo que ustedes quieran ver, van a poder tener un filtro. Empiezan a ver digamos que el pronóstico, ya que hay algo importante. El pronóstico es una franja de pronóstico. Entonces ustedes tienen un valor sugerido, pero tienen un next suggested forecast y un back suggested forecast. Entonces tienen una franja hacia arriba, que puede ser una franja de si quieren incentivar un producto, o una franja hacia abajo que si quieren desincentivar un producto. Gráficamente ustedes ven 3, pero por detrás en la tabla de datos ustedes ven 7, 3 hacia arriba o 3 hacia abajo. ¿Por qué? Porque la plataforma no toma decisiones. La plataforma les entrega escenarios para que sean ustedes los que puedan tomar la decisión, o la persona de cadena de suministro tenga herramientas para tomar decisión. ¿Por qué? Pues porque ustedes son los que conocen la estrategia y para dónde va el negocio, y la idea es que tengan herramientas para poderlo hacer. Ven el futuro. Yo digo, no es una bolita de cristal, pero ustedes empiezan a entender el futuro, qué es lo que va a pasar en el escenario de 3, 6, 9 o 18 meses en estas mismas 3 franjas de pronóstico. Algo importante, entre escenarios más largos, a la final lo que empieza a pasar es que tenemos una mayor incertidumbre, pero pues obviamente como esto tiene un rolling forecast, a medida que vayamos avanzando, pues vamos acercando como tal los escenarios. ¿Y qué nos permite también ver? ¿Cómo se comportó? Entonces, ¿cuál fue lo real contra los pronósticos que nos estaban sugiriendo? Entonces, el objetivo como tal aquí es ver, digamos, qué pasó y cómo pasó. Si lo que nos están entregando tiene precisión o no tiene precisión. Si tuvimos algo atípico o no tuvimos algo atípico. Entonces, aquí ustedes empiezan a visualizar, digamos que a la final, en el pasado, cómo estábamos jugando. Una gráfica que también muchas veces se hace, aquí es el forecast colaborado. Entonces, oiga, ¿qué es lo que estamos colaborando con comercial? ¿Cuál es esa cuota comercial y para dónde va? Que obviamente siempre es por aquí arriba. Entonces, digamos que ahí estamos como también midiendo qué tan efectiva estamos siendo desde el área comercial. Pegamos medidas de error. La medida de error, digamos que por buenas prácticas que se mide es el WMAP, que es el mape ponderado. Y se pueden empezar a encontrar cuáles son los errores a los diferentes niveles. Franja de 0 a 30. Tengo tantos productos en el 30-50X y en el de más de 50Y. Y se mide otra variable que es el MASE. ¿Y qué es el MASE? Lo que se hace con el MASE es comparar un pronóstico de una red neuronal, que es lo que se está haciendo aquí, inteligencia artificial, contra un pronóstico naive, que puede ser un pronóstico estadístico tradicional. Y lo que se busca es saber si el pronóstico de la red neuronal o si el indicador nos da menor a 1, es que fue mucho mejor el pronóstico de la red neuronal. Pero si nos da mayor a 1, es que fue mucho mejor el pronóstico de, obviamente, naive. Entonces, la idea es que podamos validar que los datos que se estén entregando pues sean datos muy concretos y asertivos. De aquí va a salir, vamos a mostrarles otra cosa como tal, y son modelos como tal que se van entregando, y modelos de precisión o dashboard de precisión. Y al final este tipo de herramientas te permite, oiga, ¿está siendo preciso o no está siendo preciso? Entonces te empezamos a mostrar, oiga, ¿qué tan preciso estamos siendo? ¿Cuál es mi WMAP? ¿Cuál es el FBA? ¿Cuál es el bias como tal? ¿Cuáles son los ítems más precisos o cuáles son los ítems menos precisos? Te mostramos como tal ahorros, qué ahorros está generando al ser más preciso que un pronóstico naive, en qué ítems estamos generándolo y cuáles son mis mejores ubicaciones. Bueno, hay diferentes reportes que se empiezan a generar. ¿Por qué? Porque el objetivo es que al final ustedes tengan a la mano para poder sustentar este tipo de herramientas. Que les digo, aquí no son costos. Esto no es un gasto como tal, un costo que estén generando. Muchas veces este tipo de herramientas se están pagando solas con los mismos ahorros que se están generando. Y
Aquí les muestro inventario, pues módulos de inventario es que ustedes puedan identificar como tal cuándo tienen que comprar o cuándo no. La plataforma les genera un sugerido de compra si tienen que comprar o si no tienen que comprar. Entonces va a hacer un ejercicio aquí rápido con, no sé, a ver si este 2 nos muestra aquí, si ustedes empiezan a ver, oiga, este producto nos da que tenemos que comprar y nos sugiere, oiga, la reorden sugerida son 480 unidades, se definen los tipos de embalaje, nos define la cobertura que se tiene que tener, el múltiplo de pedido y a la final cuánto nos va a costar. Nos dice dónde está o dónde más tenemos inventario como tal de ese mismo producto. Nos ayuda a definir también stock de seguridad que tenemos que tener, el stock de seguridad en días, el punto de reorden y los días para ese punto de reorden. Lo que les decía, nos mide los lead times y los lead times reales, y al final el uso promedio diario y el uso promedio máximo. Y por último, para que el planeador o el comprador tenga una visión completa, nos trae la demanda. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es que podamos tener toda la demanda a la mano y podamos tomar decisiones. Sin embargo, muchos de esto, la plataforma ya genera estas reórdenes automáticamente, el planeador solo entra, valida y ya se conecta directamente a los ERPs para que el ERP genere la orden de compra. Desde aquí no se generan órdenes de compra, pero es el ERP el que ya está recibiendo la información de la plataforma y a la final está haciendo una compra mucho más inteligente. Y módulos adicionales, entonces módulos de administración de la escasez, cuando estamos recibiendo poco, cómo lo tenemos que distribuir. Y los módulos de nivelación de inventario, pues cuando tenemos diferentes centros de distribución o diferentes puntos de venta, el objetivo es cómo automáticamente, cuando vemos que tuvimos compras atípicas y se nos está cayendo el inventario en un punto y en el otro sí tenemos mucho, pues a la final generar transferencia con reglas de negocio que nos permitan ser costo efectivos para la final, antes de generar una compra, pues obviamente podamos tener beneficios concretos. ¿Y qué les entregan este tipo de plataformas aquí como para que se lleven en estos 2 minutos que me quedan para dejar 10 de preguntas? Aumentar niveles de servicio, disminuir agotados y ventas perdidas, disminuir niveles de inventario, disminuir sobreabastecimientos y gastos de gestión de almacenamiento, eliminar tareas operativas y lo que hablamos al principio. La idea es que ustedes tengan tiempo para lo estratégico y no para lo operativo. Necesitamos cadenas de suministro estratégicas y para esto nosotros, digamos que desde ATAP, de la solución de ATAP, tenemos un DataApp Academy, donde les enseñamos a cómo tomar decisiones a partir de los datos. ¿Para qué? Para que sepan utilizar este tipo de herramientas. Y por el otro lado, mejorar la precisión en los pronósticos. Nosotros tenemos clientes que podían tener una asertividad del 70% y en las primeras iteraciones se pudieron llevar a productos, obviamente productos estratégicos, que puede ser AFX, hasta asertividades del 95%. Esta herramienta les va a permitir ser mucho más precisos. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos hoy. El input de la cadena de suministro es la planeación de la demanda. Si tenemos una mala planeación de la demanda, a la final vamos a impactar en unas malas compras y eso se nos refleja en un inventario que a la final no nos empiece a rotar. Clave aquí, este video es nuevo, voy a quitarle aquí, podamos alinear nuestros procesos y el proceso de pronóstico de ventas, el pronóstico de la demanda y el pronóstico de abastecimiento. La idea es que estos procesos se muevan como un relojito. ¿Por qué? Pues porque tenemos que a la final trabajar en conjunto y tener un trabajo orientado a un objetivo puntual que queramos impactar como organización. Ahora bien, voy a completar estas. ¿Qué es lo que pensamos muchas veces cuando hablamos de cadena de Supply Chain Analytics? Que es solo tecnología. Y eso es una mentira. Tecnología, procesos y gente. Digamos que es la peor mentira que puede existir porque esto no es solo tecnología. La tecnología es lo más pequeño, pero tiene que estar anidado a algo muy fuerte que son los procesos y a la gente. Yo siempre hablo aquí, nos sirve tener un Ferrari si no lo sabemos manejar. Y esto es tener un Ferrari. Y muchas empresas creen que esto les va a solucionar la vida y no es así. Sí les va a aportar valor y les va a aportar muchísimo valor, pero si no tienen procesos y personas, a la final no se pongan a invertir en esto. Y se los digo yo que en teoría muevo este tipo de soluciones. Y al final muchas veces les digo, cuando empezamos a hacer las validaciones, si esto no está alineado, esto no les va a funcionar. Entonces no me interesa como tal montarles en una solución que al final no les vaya a aportar valor. Y algo clave, gestión de cambio. Que podamos tener claro que esto no nos va a reemplazar, sino que a la final esto nos va a aportar valor para poder tomar una muy buena decisión. Y por último aquí, ya así acabo, es que necesito para implementar este tipo de soluciones. Entonces, tener una mente abierta, obviamente a la final vamos a cambiar un proceso como tal o vamos a cambiar la forma como lo estaban haciendo, entonces necesitamos gente que piense o quiera pensar diferente, saber qué es lo que queremos resolver,
tener data histórica. La data histórica es el mayor insumo de este tipo de tecnologías. Tener procesos definidos. Sin procesos esto no les va a funcionar. Y a la final, estar capturando información relevante periódicamente. Si ustedes no tienen estos pasos, les digo que les va a costar poder dar el salto. Y es clave que a la final empecemos a analizar qué es lo que queremos, cómo lo tenemos y si tenemos datos para poderlo hacer. Esto es algo que les quiero compartir aquí como cierre. Yo muevo mucha información en LinkedIn, entonces tengo un newsletter. En el newsletter estoy compartiendo. Y como tal, por último, este es mi LinkedIn. Si lo quieren anotar, ahorita les dejo como también el enlace por si me quieren agregar y seguir. Así que, ¿alguno tiene preguntas? Si puede abrir el micrófono y empecemos a manejarlo. Sí, generalmente, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Sí, dedicamos realmente los últimos 10 minutos porque ha sido muy concreto en la información por parte de los asistentes a esta primera videoconferencia. Vamos entonces que cualquiera pueda preguntar a Felipe sobre alguna inquietud sobre la charla. Aquí, como se dice, la mesa de control también tiene, adelante. Sí, por el chat, durante Sí, la conferencia se hicieron algunas inquietudes. Por ejemplo, adelante. José Luis Bandera Herrera le pregunta, ¿con base a qué datos montan el análisis en cada eslabón? Listo, entonces digamos que cada eslabón depende, cada pregunta de negocio tiene unos datos específicos para poder resolver esa pregunta como tal que queramos resolver. Entonces, si les digo, hay preguntas de negocio, o sea, digamos que empecemos como tal con cada modelo. Si necesitamos el pronóstico de las ventas, entonces necesitamos el historial de ventas y las reglas de negocio para poder resolver la pregunta de negocio de las ventas. Si necesitamos un pronóstico de la demanda, entonces necesitamos un historial de ventas detallado al nivel que quiera como tal hacer, un historial de las órdenes de pedido. Si tenemos agotados, que es clave, lo utilizamos. Si no lo tenemos, digamos que no lo utilizamos. Si manejan sellout, que es sellout que le pueda estar entregando una fuente externa, también lo podemos tener. Si tenemos homólogos, entonces muchas veces a la final desactivan o activan productos o reemplazan productos por otro, entonces es clave tener homólogos y pues obviamente las reglas de negocio. Ya si hablamos de inventario, entonces en inventario optimizado necesitamos órdenes de compra, necesitamos los pedidos en tránsito, necesitamos esos stocks de seguridad que hayan definido por política, que les decía se pueden variar, pero pues tenemos que tener una base, los lead time de proveedores que muchas veces ya lo tienen como tal en el ERP y pues digamos que la base de pronósticos que es la información como tal. Entonces, dependiendo de la pregunta de negocio, pues necesitamos datos diferentes en cada uno de los procesos. Okay, Adelante, Camila, con la siguiente pregunta. Sí, Rafael Rómulo pregunta, ¿los puntos de reorden tienen que ver cuándo y qué día llega la mercadería? El punto de reorden se define a la final de cuánto tengo en inventario y cuánto me está tomando cuánto tengo en inventario, el stock de seguridad y cuánto se tarda el lead time como tal del proveedor. Entonces ahí lo que estamos midiendo nosotros es cuánto se tarda el proveedor en entregarnos para saber cuál es el lead time real, cuánto tengo en inventario y a la final cuánto tengo que comprar. Entonces, sí, pero pues a la final eso es algo que se va midiendo. Ok. Felipe, Bueno, incluso Fabio, con esa pregunta, como usted sabe muy de moda el modelo de reabastecimiento continuo, no solamente en las variables, sino en las variables también de si el producto es ABC, el nivel de servicio, la parte de eventos, muchas cosas que hacen que sea dinámico y la inteligencia artificial me imagino que toma en cuenta todas las variables para que ese cálculo óptimo del inventario sea el más adecuado, ¿no? Total, vamos tomando a la final, por eso les mostraba el ranking. El ranking para mí es un modelo crucial que todas las empresas los tienen que tener en esas tres dimensiones, pero también va tomando los building blocks que son las promociones, también va tomando pues los lead times. Entonces hay muchas variables que hoy en día ya se están tomando. El clima, nosotros también tenemos variables exógenas. Entonces estamos monitoreando clima, estamos monitoreando divisas, estamos monitoreando indicadores macro, microeconómicos, que también lo incluimos en las variables de pronóstico para poder mejorar el forecast accuracy. Siguiente, Camila. Sí, el señor Fabio Leonardo pregunta, ¿solamente trabajan con Locker? Si mi empresa maneja O365 pero no motor Gmail, ¿podría acceder a estos servicios? Lo que es un visualizador que tenemos nosotros, de hecho tenemos ese y tenemos otros dos que hemos desarrollado. Esto que les mostré ahorita es como un sandbox, es un ambiente de prueba que nosotros manejamos, pero el visualizador a la final nosotros lo tenemos en otro ambiente, entonces no hay rollo. Ahí no tiene influencia o no tiene problema si ustedes solo manejan 365, eso no tiene ningún inconveniente para nosotros. Van a poder acceder a la plataforma. Siguiente. Ok, bueno, Emel Enrique pregunta, ¿qué diferencia hay entre los ERP actual que manejamos en las empresas con los que nos plantea?
hoy? Excelente pregunta, me encanta esa pregunta. ¿Y por qué? Un ERP hoy en día es una foto fija. Él te va entregando fotos fijas completamente. Un tipo de estos tipos de sistemas son modelos dinámicos que van aprendiendo qué es lo que va pasando y a la final, como tal, te va entregando información relevante hacia futuro. Entonces, analítica te puede mostrar 18 meses. Un ERP no te va a mostrar 18 meses. Entonces, ese es como uno de los mayores diferenciales. Modelos dinámicos, no son fotos fijas. De acuerdo, preguntan también por acá, ¿cómo se afecta el pronóstico cuando le vendemos a un cliente o a un consumidor? Digamos que a la final nos está afectando porque eso ya lo está entendiendo el modelo. Lo que estamos entendiendo es cuál es la demanda real. Entonces, cada vez que nos vayan comprando, el sistema se va alimentando, pero el sistema ya a partir de esas compras y la estacionalidad que vayamos teniendo va proyectando todo lo que se puede, cómo se va a comportar la demanda. Pero la compra días, digamos que eso no nos afecta. De hecho, nosotros digamos que la mejor práctica es tomarlo una vez al mes, hacer el pronóstico mensual con proyecciones de corto, mediano y largo plazo. Pero vamos tomando periódicamente qué es lo que va consumiendo como tal el cliente. Bien. Ok, bueno, Rafael Rómulo pregunta nuevamente, ¿cuáles son las variables exógenas? Lo que les decía ahorita, nosotros en Data manejamos más de 200 indicadores exógenos, dependiendo de los países. Entonces, indicadores macro, ecoeconómicos, bolsas del mundo, divisas, clima, festivos y no me acuerdo cuáles otras. Entonces, hay muchas variables que lo que nos permiten es mejorar el forecast accuracy o también, en algunos casos, y digamos que ya modelos más puntuales, tomar variables controladas y entender de esas variables que están en el entorno, cómo nos están afectando la demanda. Entonces, hay esos dos modelos. Te permite uno mejorar la precisión y otro entender variables exógenas que nos pueden estar afectando. Ok, excelente. Bueno, Oscar Mondragón pregunta, Felipe, ¿tienes algún caso de implementación de inteligencia artificial para gestión de omnicanalidad? Tenemos muchos clientes que tienen diferentes canales. De hecho, hay clientes que tienen 5, 6, 7 canales y tienen el marketplace, tienen el e-commerce, tiene canales como tal de B2B, tienen el B2C. Y a la final lo que pasa aquí es que estamos aprendiendo de los datos. Estamos entendiendo los datos en cada uno de esos canales y a la final lo vamos proyectando. Entonces sí tengo casos como tal. Te faltó la de Álvaro, que creo que también la información, Álvaro, sí la estamos tomando del ERP. Nosotros nos conectamos a los ERPs que son los que tienen la información para ir actualizando. Inventario lo actualizamos diariamente, pronóstico de la demanda sí lo tomamos mensualmente y lo pronosticamos. Ok, señor Felipe. Bueno, Tatiana Díaz pregunta, ¿la solución contempla algún módulo que dé cuenta de contabilización de emisiones y huella de carbono? Eso es algo en lo que estamos trabajando, porque aquí sí estamos impactando la huella de carbono. Y es que a la final, cuando tú sabes qué es lo que tienes que comprar y lo compras inteligentemente, pues estamos evitando que se fabrique más, que tengamos más transporte que a la final está consumiendo, que estemos haciéndolo nosotros. Hoy en día no lo tenemos, te digo, es algo en lo que estamos trabajando, pero sí es algo para dónde vamos, porque es súper importante y crucial, porque todas las empresas lo van a empezar a necesitar también. Camila, hay una pregunta aquí en la mesa de control. Felipe, bueno, creo que Daniel Charri, pues la digo yo, Felipe, dice, buenas noches, soy analista de planeación de producción y generalmente tengo problemas para tener el input de compras en relación a la fecha de ingreso de materiales para planificar. ¿Cómo esta herramienta me puede tener una visión holística del abastecimiento relacionado a tránsitos, órdenes de compra pendientes por tramitar y otros estatus? Nosotros estamos conectados al ERP y estamos sacándote toda esa información y a la final te estamos sugiriendo qué es lo que tienes que comprar, que es algo de lo que les mostré ahorita. La plataforma genera archivos de reórdenes diario. Si tú quieres comprar diariamente, puedes comprar diariamente. Si compras cada 15 días, compras cada 15 días tienes el archivo. Entonces la plataforma se va actualizando de toda esta información. Obviamente que la tenemos que tener, que tiene que estar en el ERP o en alguna fuente que nos compartan, donde podamos acceder diariamente para monitorear el inventario, pero vas a tenerlo siempre. Siempre vas a tener esa información. Y ahí te vamos a estar sugiriendo para que tengas los datos a la mano. Felipe, como este tema es tan amplio y es en la cadena de abastecimiento 4.0, ¿qué opinas del uso fuera de la parte de data analítica en la simulación y modelación de todos estos temas a nivel de la inteligencia artificial aplicada al manejo, simulación, operación de los drones, los robots, que verán actualmente en bodegas y hasta en chatbot, todo ese amplio gama dentro de los otros puntos de logística, hablando de la inteligencia artificial como tal, en tu Mira experiencia? que
para mí es súper importante porque es que hay tareas operativas que se tienen que eliminar. Y entonces, digamos que los drones nos están ayudando a poder, digamos que hacer toda la contabilización del inventario, va monitoreando y haciendo todo eso. Entonces va tomando información muy rápidamente. Los chatbots ya nos está permitiendo también automatizar el proceso. Entonces, lo que busca este tipo de herramientas es que nos volvamos más eficientes con la información. Y hacia allá es lo que tenemos que hacer. Por eso es que el mindset tiene que cambiar. Y el mindset tiene que cambiar es no cómo yo opero, sino cómo yo sé tomar datos y tomar decisiones basadas en datos. Cómo puedo impactar el negocio a partir de la información. Y ahí es donde está la magia. Y ahí es donde está no solo la magia, el futuro. Un tema que siempre me preguntan es, ¿usted hacia dónde ve este tipo? ¿Cómo se tienen que enfocar las personas hacia este tipo de tecnologías? Y lo que yo les digo es, tienen que empezar a aprender a tomar decisiones basadas en datos. Eso van a ser los trabajos del futuro. No va a ser la operatividad. Son las decisiones basadas en datos. Felipe, otra pregunta, ya que estamos terminando y me ha rendido el tiempo. Tú lo dijiste sobre el recurso humano. O sea, yo me pregunto, bueno, y los profesionales involucrados en la gestión de la logística de las empresas, ¿qué herramientas, carreras, modelos deben de entrenarse, capacitarse para actualizarse y poder que le facilite la labor de control y aplicación de estas herramientas? Porque tú sabes que los logísticos somos poco sistémicos, informáticos y ha sido una especie de paradigma. Y esta nueva, no solamente la electrónica, toda esta parte de digitalización, y para esta inteligencia artificial, ¿qué recomiendas para que, más que toda la gente joven, no nosotros que pasamos de 50, Felipe, pues yo, deben adaptarse y empezar porque eso fuera la información de la empresa, su dominio, su experiencia, qué habilidades deben de tener, revestirse para poder enfrentar este reto, ¿no? Porque es algo que es algo irreversible. Ah, mira que esa es una pregunta también súper interesante. Muchas veces la gente piensa, oiga, es que yo tengo que empezar a estudiar algo que me permita desarrollar o conocer a profundidad este tipo de tecnologías. Y eso no va a servir, Así porque muy es, así es. seguramente las tecnologías se van a desarrollar solas. Ya lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo, por ejemplo, con ChatGPT. Si ustedes miran, ChatGPT ya tiene un módulo donde está basado en objetivos. Entonces les dice, oiga, yo quiero que usted me desarrolle algo y ella misma se va construyendo, o la misma tecnología se va construyendo. Entonces ahí viene como enfocado a lo que les estaba contando ahorita, es no cómo construir la tecnología, es cómo aprovechar esta tecnología para tomar decisiones y esas decisiones basadas en datos. Entonces, te digo la verdad, y eso lo he hablado con varias universidades, no hay carreras como tal que uno empieza a ver de, oiga, esta carrera te va a ayudar a entender datos y tomar decisiones con datos, por ejemplo, en cadena de suministro o en muchas otras áreas. No hay, eso es una oportunidad gigante que hay, porque ese es el futuro. ¿Cómo enseñas tú a que la gente de verdad piense con datos y tome decisiones basadas en esos datos? Entonces, ahí está como tal el tema de la educación y yo veo una gran oportunidad por ese lado. O sea, aquí estoy con Edgar Domínguez Salinas. ¿Tiene alguna pregunta, Edgar? Y bienvenido. Lo estamos aquí viendo. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, estoy uniéndome acá, para aprender algo, actualizado. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema de inteligencia artificial? A nuestro conferencista de esta noche, experto en el tema, que lo estamos aquí bombardeando con preguntas, porque hay algo, Felipe, que me llama la atención, datos. Es que en estos 30 años que hemos estado, tú lo has dicho, esa evolución muy empírico, muy de experiencia, pero poco análisis de datos. De hecho, la prenda de la demanda, todos esos temas y cargos son nuevos. Todavía logístico manejamos, como tú dices, el Excel, la experiencia, las decisiones un poquito conceptuales, subjetivas, que han ayudado, no lo niego, pero tú lo dijiste, no es de la herramienta está, es el uso y aplicación de cómo aplicarlo con nuestro dominio de la cadena para tomar decisiones acertadas. Miguel Sí, es Eduardo Rodríguez, la evolución adelante, de la si tiene tecnología la alguna que nos ha pregunta. ayudado ahí. Adelante, Felipe, es que estaba aquí en esta parte de invitados que quisieran participar en esta fase final de esta tu conferencia que ha sido muy importante. ¿Qué opinas de esa parte de cómo cambiar en la paradigma, la parte de datos? Porque nosotros, nuestros gerentes muy dados a, bueno, un RP transaccional, pero esta manera de simular en tiempo real con todas las herramientas, yo no veo más futuro, porque lo demás ya está. ¿Y cómo transmitir eso, Felipe? Porque esto es como socializar, evangelizar, que es lo Sí. que estamos Oye, y haciendo. eso que tú me dices es lo que pasa, toca evangelizar mucho y a la final es que puedan entender qué se hace con los datos, porque las decisiones en muchas organizaciones son subjetivas.
Pero cuando tú ya empiezas a aterrizar y ver qué es, a la final les cuesta. Y ahí viene donde la resistencia al cambio. Te puedo decir que nosotros nos encontramos no la resistencia al cambio muchas veces en los niveles bajos, sino a veces son en los niveles altos. ¿Y por qué? Porque los niveles altos empiezan a ver un riesgo de que se identifique que hemos tomado malas decisiones. Porque los líderes muchas veces toman decisiones subjetivas, no basadas en datos. Entonces ahí hay un tema y un paradigma que toca empezar a cambiar y es decir, venga, aproveche de verdad los datos para tomar una muy buena decisión. Creo que hay una pregunta por aquí. Era, Sí, ya para terminar, porque ya estamos dando tu tiempo, aquí creo que te caíste. Si quieres, yo les respondo cómo se desarrolla para productos nuevos. Súper buena. Lo que hacemos es temas de homologación. Entonces, un producto nuevo, como no tiene datos, los datos son el mayor insumo de este tipo de tecnologías, lo que hacemos es, como es modelo dinámico, tomamos datos de un producto similar para poder establecer un punto de partida de la demanda. Pero como el modelo va tomando datos continuamente y va aprendiendo sobre los datos, va construyendo la historia para ese nuevo producto y a la final pues se va acoplando a ese nuevo producto y lo va pronosticando. Señor Rafael, Felipe, y el comentario que hace exactamente el señor Rafael, donde dice que él piensa que la tecnología va por sí sola y en 20 años los seres humanos van a ser reemplazados. digo, eso se habla mucho. En mi opinión, eso no va a pasar. Y eso no va a pasar ¿por qué? Porque hay un factor humano que no lo tienen las máquinas. Y ese factor humano, ese raciocinio humano, muy difícil lo va a poder hacer una máquina. Siempre va a haber una persona. Hoy en día yo lo veo así. Yo, digamos que no he conocido como primer modelo que diga, oye, es que nos va a reemplazar 100% a los humanos. No. Siempre yo creo que van a seguir como tal. Vamos a seguir existiendo y vamos a seguir aportando valor. Obviamente eso sí es importante. El humano que aporte valor difícilmente va a ser reemplazado. El humano que hace tareas operativas, muy fácil va a ser reemplazado. así es. Y esa es como la despedida. Muy bien. Si no me preguntas, Camila, vamos a dar por Sí, finalizados para... ahí el señor Sí, Tadeo Mejía tiene levantada la mano. Yo creo que podemos finalizar con él. sí, sí, claro, adelante. Tadeo Mejía. ¿Y de qué país nos saluda? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Felipe Luis. Hola, ¿Qué Tadeo. tal? Lo saluda alguien desde Perú. Mi Perú. consulta era sobre, solo para complementar, ¿no?, lo que ha explicado Felipe en todo este rato, que, bueno, va generando el análisis a medida que va recolectando datos. ¿Qué pasa con los nuevos negocios? Con los negocios que recién están iniciando y por ahí no tienen, ¿no?, data de, por ejemplo, de un año ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer en esos casos? Te digo, lo que les decía ahorita, este tipo de tecnologías, el principal insumo son los datos. Si no tenemos datos, a la Ah, final, pues es muy difícil poder hacerlo. Es muy difícil. Tocas empezar, antes de implementar este tipo de soluciones, empezar a generar tracción, empezar a mirar qué va pasando. Y al año, cuando ya tengas una tracción, ahí sí ya te puedes montar en este tipo de tecnologías. Pero antes, sin datos, no te va a funcionar. muy clara, sí, muy contundente, porque así es. Tenemos que empezar, si no hay datos, si no hay información, porque, Felipe, te insisto mucho que mucha gente todavía, como hace 30 años que la gente calculaba las compras con visión comercial, decían, yo pido tanto según esto en su software y de pronto funcionaba, pero ahora no. Ese Ahora tiene no. que ser con herramientas y ya no es la persona que sepa, sino con herramientas. ¿O no, don Edgar? Para irnos despedidos desde Perú. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para como complementar la idea, creo, y justo conversaba nuestro amigo Felipe, que la inteligencia artificial, todo muchos profesionales van a quedar de lado y él decía que no. Sí, en realidad, creo yo que todavía el feeling profesional, el olfato de cada, por ejemplo, planificador de la demanda, no todo es los números en realidad. La inteligencia artificial te puede dar el cálculo matemático, pero hay un componente del profesional que ese valor agregado que hace la diferencia en realidad. Y eso va para cualquier tipo de análisis de datos, tanto demanda, cualquier tipo de proyección que hagamos. Así es. Digamos que todavía hay un feeling del humano. De hecho, el humano es el que tiene el contexto de lo que va a pasar en el negocio. Entonces ahí a la final es el que toma la decisión. Por eso les decía yo, la herramienta no toma decisiones. La herramienta te entrega escenarios para que seas tú el que toma la decisión basado en el objetivo de la empresa o el contexto que pueda estar teniendo. Toca ahí desarrollar otras competencias, otras habilidades para complementar y tomar buenas decisiones. Así es. Edgar, una pregunta así global.
Le preguntaba a Felipe, pues estamos en Colombia y aquí invitados de varios países. ¿Cómo ves esa evolución, aplicación y casos de éxito a nivel regional? ¿Qué país se destaca? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está en Perú en este tema que estamos tratando hoy? Así como una pregunta final para despedirnos, sin más preguntas. Bueno, desde mi punto de vista, en la experiencia que tengo en la cadena de suministro, a nivel Perú todavía nos falta, creo que a nivel Latinoamérica, sufrimos el Sí, tema de planificación. El tema de planificación la sufrimos. ¿Ya? Perú es uno de los que COP, es raro ver implementado el Sales Operation Planning en alguna empresa. Y si lo así. tienen implementado un mal COP. No es la metodología completa, una parte de la metodología, el cálculo de la demanda, y ya creemos que tenemos un COP. Entonces todavía estamos, digamos, muchos años atrás, todavía estamos desactualizados. ¿Qué opinas, Felipe? Hay debilidades y lo que dice, hay muchas debilidades en el proceso, muchas debilidades en el proceso. Y se asumen que se entiende el proceso cuando no se entiende o cuando no está bien montado. Lo que les decía en la exposición, hay muchos que hablan del SNOP como si fuera el SNOP, y el SNOP no es el SNOP. Entonces, cuando yo llego, no, es que sí tenemos el SNOP, tenemos SNOP y tenemos la visión a 3 meses. Yo digo, no, tienes el SNOP. No, tengo el SNOP. Listo, es un tema que uno no puede ponerse a debatir, pero hay muchas debilidades en cuanto a proceso, muchísimas debilidades en cuanto a proceso. Ok, muy bien. Gracias, Egas, desde Perú. Felipe, damos por terminado ya la primera videoconferencia. Aquí está presente James Murillo desde Suiza. Allá desde Suiza, el tema de blockchain, incluso para terminar como preámbulo a blockchain. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial aplicada a la blockchain? Que mañana vamos a ver blockchain en la cadena de abastecimientos. Ahí como para ambientar la charla de mañana y despedirnos de las más de 100 personas que nos acompañaron hoy. No, digamos que todas las tecnologías empiezan a unificar, blockchain, IoT, Big Data, todo eso va a empezar a generar valor. Y entonces es clave que, obviamente, que se puedan interconectar con lo que están haciendo. Además, tú necesitas tener unos datos seguros en el proceso o garantizar que los datos están seguros en el proceso para que la final fluya. Entonces, esto es súper clave. Y todo esto se empieza a articular. Muy bien, Felipe, informamos a la gente que no pudo asistir por diferentes motivos y a tu gente y todo eso en general, que la videoconferencia queda grabada. Mañana la estamos mandando a todos los asistentes y a las personas que no pueden asistir para que estén atentos a esta programación. Sin más preámbulos, sin más comentarios, creo que no hay más. Felipe, agradecemos tu participación desde Bogotá, Luis, a Colombia. ti, muchas gracias. A todos los asistentes que pasamos la meta de 100 que no habíamos logrado antes, porque tú sabes que esto no es fácil, pues, convocar que se escribe más de 500, pero llegan 100, eso es bueno. Lo 111 importante es tuviste, seguir, ¿cierto? ¿No? 111 tuviste No, conectados. 130 subió, sino que ya ¿130? como mucha gente se ha retirado porque después de las 8 no tuvimos 7 a 8, pero esto es tan interesante, tan apasionante que a veces se queda y uno quisiera seguir más, pero ya nos están dando ya las despedidas. Entonces, de parte tuya, Felipe, la despedida para cerrar esta primera videoconferencia de la semana de la Logística 4.0 y te comento que el viernes estamos en vivo en Bogotá con la empresa CCL. Vamos a grabar la entrevista con el presidente CCL, el fundador y líder de los drones, que incluso los patentaron a nivel internacional, y va a mostrar los usos del dron en el centro de estudios de CCL en Bogotá. O sea, va a ser en vivo, mostrando pues esa aplicación que tienen ellos hace varios años, la del viernes, que es la estelar final, donde te invitamos y voy a hablar con ellos porque ellos también están en el tema de inteligencia artificial, pero aplicada a bodegas, almacenamiento. Muy bien, Felipe, sus palabras y despedida, le toca. Muchas gracias a ti, Luis, por el espacio, qué buen espacio. Y nada, si alguien más quiere conocer de este tipo de tecnologías, pues por mi LinkedIn me puede escribir, ahí está mi celular también en mi perfil. A mí me encanta poder contar sobre este tipo de lo que se está haciendo y cómo se puede utilizar, entonces soy totalmente abierto para que conversemos con cualquiera. Claro, si alguna persona está interesada, también le mandamos los datos de contactos tuyos por si hay alguna ampliación sobre este tema. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias. Hasta luego a todos. Nos despedimos Cuídense mucho, muchas mañana gracias. en el mismo link, en el mismo canal, 7, Blockchain Supply Chain. Hasta luego, Edgar, por allá en Lima, Hasta luego. en Piura, en Chao, Puno, en gracias. Trujillo, en Cuídense. Arequipa, Hasta luego. allá en Cuídense. Talara. Hasta Hasta luego. Hasta luego, Miguel Eduardo.